Muy gentilmente me invitó para repetirla aquí en casa, en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, desde el propio título, ¿no? ¿Qué crea realmente, no? Cuando tenemos una nueva creación de un producto que sea lo suficientemente ingenioso, que sea lo suficientemente creativo como para requerir protección, bueno, ¿quién crea? Actualmente, cualquier estudiante puede realizar un artículo, un código, un programa o hasta un prototipo con la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay una frontera difusa entre lo que crea utilizando la inteligencia como una herramienta o realmente es cuando va en un esfuerzo co-creador con la inteligencia artificial y se obtiene el producto. Entonces la gran pregunta es: ¿quién creó ese producto y cómo hago para protegerlo? ¿A quién o qué debo proteger? Con miras a, por ejemplo, proteger derechos de reproducción, etc. Entonces, el objetivo de la ponencia es precisamente analizar esa problemática de cómo es el efecto de la inteligencia artificial en la autoría y la propiedad intelectual. Tengo aquí un problemita. A ver. Es que tiene inercia, ¿no? Tiene cierta inercia. Entonces, ¿qué veremos en 20 minutos, tal vez menos, que es lo que tengo previsto para la ponencia? Es, ¿por qué este tema ahora? Bueno, este tema es ahora, no para dentro de 5 años. Hay un problema sobre la mesa, hay un elefante en la habitación que implica conocer cómo los regímenes de propiedad intelectual van a gestionar el que ahora creaciones susceptibles de ser patentadas, a nombre de quién deben hacer. ¿Okay? Cuando en la creación del producto estuvo presente de alguna u otra manera, en algún u otro porcentaje, la inteligencia artificial, ¿no? La frontera es difusa. ¿El autor es humano o el autor es la inteligencia artificial? Hay puntos donde coincidimos, ¿no? Si yo estoy elaborando un estudio, un artículo, y le solicité a la inteligencia artificial: hazme la corrección ortográfica, hazme la corrección de estilo, revísame la bibliografía, adecúa las normas APA o las normas Vancouver. El concepto universal, el autor es el autor humano. Nadie dirá que el autor es la inteligencia artificial. Mientras que si en otro sentido yo le digo a la inteligencia artificial: hazme un artículo sobre patentes, y redacto mi documento de requerimientos, o prompt, como se llama en inglés, y la inteligencia artificial me hace todo el trabajo, el acarreo bibliográfico, la búsqueda de los antecedentes, los constructos teóricos, asocia la metodología, propone los experimentos, etc. Entonces, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo ella o lo hizo el autor? Y si eso es lo suficientemente bueno, podré ir luego al SAPI a patentar el prototipo o el invento correspondiente a mi nombre. Entonces hay una frontera difusa en qué puede ser creado por máquina y qué puede ser creado por personas, en el sentido de ser luego sometido a protección con un régimen de propiedad intelectual. ¿Puede la IA ser inventora? Casos internacionales. Hay un caso internacional relativamente reciente y famoso, que es el caso Davos. ¿Okay? Davos es el nombre de una inteligencia artificial, con un creador que era Stephen Thaler, muy provocador. Él diseñó el sistema de inteligencia artificial y realizó 2 inventos. Básicamente un prototipo de envase de contenedor de alimentos con una forma útil y novedosa, hecho por inteligencia artificial, y un segundo invento que era una baliza de seguridad, una lámpara de seguridad también novedosa. Pero cuando va a patentar, la oficina de patentes, él dice: no, la autora es el sistema Davos, y yo quiero los derechos de autor porque es mi herramienta de inteligencia artificial. ¿Okay? Y fue en Estados Unidos una pared. No podemos otorgar autorías a una inteligencia artificial. Inglaterra, lo mismo. Comunidad Europea, lo mismo. Canadá, lo mismo. Y Australia, lo mismo. Es decir, hay un consenso internacional en el cual, por lo menos ahora, la inteligencia artificial no puede ser considerada como autora, y menos aún como propietaria de derechos de protección, porque la ley establece unos derechos de protección morales y patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para atribuir derechos morales a una inteligencia artificial o derechos de patrimonio? Imposible. Ok. La normativa venezolana, la analizaremos un poquito. ¿Está obsoleta? Bueno, en cuanto a la posible protección de inventos asistidos por inteligencia artificial, está completamente obsoleta. Estamos hablando de la ley de propiedad industrial,
1955, y la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993, los dos principales instrumentos que rigen el régimen de propiedad intelectual en Venezuela. Esas leyes fueron concebidas para inventores humanos. La posibilidad de concebir de que hubiera máquinas o algoritmos que crearan pertenecía simplemente a la ciencia ficción en esa época. Entonces no hay resquicios allí para ese régimen de protección. El SAPI es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, la máxima autoridad a nivel nacional que se encarga de lo relativo a protección de patentes, protección de marcas y derechos de autor en Venezuela. Tiene una dirección general y luego tiene unas coordinaciones donde está la coordinación de registro, la coordinación de inspecciones, la coordinación de fiscalización, etc. Ahí tiene pues su normativa interna, donde la normativa interna va a estar adecuada a los dos instrumentos legales que acabo de mencionar. Entonces no esperemos que en el SAPI haya elementos relacionados con inteligencia artificial, como por ejemplo, yo tengo aquí una solicitud de patentes a un registro, entonces no esperes llenar campos ahí que te pregunten, ¿usted la hizo con inteligencia artificial? ¿Sí o no? Y si la hizo con inteligencia artificial, ¿en qué porcentaje o cuál es su grado de contribución humana y su grado de contribución algorítmica, por decirlo así? Entonces, el SAPI tiene en ese sentido un punto que hay que mejorar. Y por último, bueno, planteando el problema sobre la mesa, realizamos 3 propuestas para actualizar el marco legal, pero de una manera factible, ¿no? No un cambio legislativo en las leyes, sino actualizaciones en el SAPI mediante cambios de categorías, la creación de nuevas categorías y cambios a nivel de reglamento que pueden hacer inmediatamente, que permiten obtener experiencia y estadísticas con miras luego a un cambio legislativo que sabemos que es mucho más complicado y que tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y bueno, llegaremos a una conclusión en base a esas propuestas. Entonces aquí básicamente yo ya repetí, ¿no? Todos utilizamos algún tipo de elemento de inteligencia artificial, millones de años en el mundo, ¿no? Entonces hay una pregunta sin respuesta legal: si construyo con la IA algo lo suficientemente ingenioso, lo suficientemente creativo como para ser protegido, ¿quién es el autor? ¿Es la IA? ¿Es el usuario humano? Y eventualmente, ok, ese es el reconocimiento de autoría por parte del SAPI, ¿no? Eso es una cosa, pero luego, ¿a quién se le reservan los derechos de producción del eventual elemento que incluya la patente? Entonces, la ley fue escrita para humanos, no fue escrita para algoritmos, y entonces se genera una herramienta difusa en relación al uso, ¿no? Entonces ahí estaba el ejemplo, la IA como herramienta, como fue todo, ¿no? Como fue, por ejemplo, cuando apareció la calculadora científica, ¿no? Era una herramienta y había profesores que prohibían la calculadora científica, ¿no? Absurdo, ¿no? Luego surgió la computadora y también había profesores que prohibían el uso de la computadora, ¿no? Por ese miedo a la novedad, ¿no? Luego vino con la internet, ¿ok? Y también el recelo, y luego vino la inteligencia artificial. Y lo que tenemos ahora, por lo menos aquí en casa, ha empezado a ocurrir una guerra armamentista entre estudiantes y profesores. Porque los estudiantes ahora presentan todos sus trabajos, tesis, etcétera, mapeados con inteligencia artificial, y tú empiezas a ver ahora un cambio radical ahí. Es decir, con redacciones que ni Cicerón, ni Demóstenes, ni Winston Churchill, de lo impecable, y eso es muy bueno. Pero ¿hasta qué punto fue realizada la composición, la abstracción del problema por parte del estudiante? Pero entonces el profesor no se queda ahí, porque entonces recibe un profesor una tesis para evaluación, sabe que está hecha muchísimo con inteligencia artificial, por lo menos en mi caso, yo hago la revisión a la antigua, hago las observaciones, pero ahora agarro la tesis y mis observaciones y las paso con inteligencia artificial, con el siguiente objetivo: primero, identificar si mis observaciones están bien o mal, o tienen un error, porque a lo mejor fue indebidamente injusto al pedir algo demasiado crítico o algo que interpreté erróneamente y que no debe ser así. Y por supuesto también para reforzar el grado de calidad, en el sentido de que si una parte utiliza la IA, la otra parte también empieza a utilizarla. Entonces, creo yo que eso va a converger en un proceso de optimización extraordinario, exponencial, en lo que va a ser la calidad progresiva de los trabajos de grado a partir de los 2 años que tenemos ya con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
el dilema del prompt es, bueno, escribir un prompt, ¿es creación intelectual o no? El prompt no es más que un documento de requerimientos, ¿no? Esa palabra que es chocante, ¿no? Prompt, porque uno no encuentra cuál es la traducción adecuada, ¿no? La traducción podría ser que solicitud, petición, no sé cómo traducirla, pero tenemos que encontrar una traducción adecuada al español que nos evite utilizar esa horrible palabra. Entonces, cuando yo escribo un prompt, ¿eso es creación intelectual? Caramba. Por ejemplo, escríbeme un poema de amor, ¿ok? Y me genera el producto correspondiente. ¿Lo puedo registrar como autor, como producto literario? Probablemente no, porque el esfuerzo creador, el esfuerzo creativo, que es en el cual se basa la ley, efectuada por un humano, no fue suficientemente representativo, ¿no? Pero si por otra parte empiezo a interactuar con la IA en sucesivas versiones de un prototipado de tipo espiral que va refinando y el ser humano empieza a tomar decisiones, a hacer comparaciones, utilizar varias herramientas de inteligencia artificial, probablemente ahí emerge un producto donde la contribución humana es lo suficientemente significativa para acreditarle el valor creador y ser susceptible de ser autora y de tener derechos de autor a efectos de la ley. Ok. Antes de hablar del caso Davos, en la ley de derecho de autor hay varios artículos interesantes, probablemente me equivoco en alguno de los números, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 5 dice que el autor humano, ¿no? Es el único que se prevé, por el solo hecho de crear, su creación, tiene derecho sobre la misma. El solo acto creativo le da derecho automáticamente al autor, derecho patrimonial, derecho moral, etc. Bueno, el artículo 6 de la ley de derecho de autor dice ahora, ¿y cómo se implementa esa creación? ¿En qué consiste esa creación? Entonces hay una definición. La creación se lleva a cabo como la realización del pensamiento del autor. Entonces, tenemos una definición de en qué consiste la creación desde el punto de vista de la ley. Realización del pensamiento del autor. Bueno, una inteligencia artificial, podemos decir que hay una realización, muy entre comillas, muy ambiguo, muy difícilmente atribuible. Y podemos decir que hay pensamiento de la inteligencia artificial. Y viene entonces el paradigma de que si se ha logrado que piense o que no piense una inteligencia artificial. Hace un mes aproximadamente salían titulares que algunos científicos ya estaban pensando que la herramienta cloud de inteligencia artificial ya había logrado obtener conciencia. ¿Okay? Pero sea como sea, esos son elementos de la ley que nos apuntalan, chicos, que los inventores son inventores humanos, a efecto de tratar de entrar en un régimen de protección. El artículo 7, también de la ley de derecho de autor, por supuesto, lleva esto a algo más tradicional, antes de la época de la IA, que dice que, salvo que se demuestre lo contrario, se presume que el autor de una obra corresponde al nombre de la persona que acompaña a la obra en el registro. Eso es algo lógico, ¿no? Bueno, pero entonces aquí tenemos un problema, porque entonces si el presunto autor realizó el trabajo con inteligencia artificial, va y lo registra como propio, acompañando su nombre como propio en el SAPI. ¿Y cómo se hace para demostrar que eso no está suficientemente bien? Entonces, podemos ir pensando ese rol forense que tiene que tener a partir de ahora el SAPI para investigar e indagar en qué grado usted habría utilizado la inteligencia artificial para completar el prototipo, el elemento, el diseño que usted está pretendiendo que yo proteja. Ok. Al caso Davos. Davos es un acrónimo espantoso, ¿no? Es muy de marketing, ¿no? Creo que es algo así, es Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. ¿Y eso qué significa? Dispositivo ¿de qué? Dispositivo de arranque automático unificado de sensibilidad. Es el nombre de marketing que él le quiso dar a su presunta inteligencia artificial, y utiliza la palabra sentience, la palabra de que siente, de que tiene sensibilidad en virtud de lo inteligente que era, ¿no? Entonces, él pretende, Stephen Thaler, pretende registrar
los dos inventos a que les hice referencia, el contenedor de alimentos y la baliza, pretende patentarla, y todas estas oficinas de patentes en Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña y Australia la rechazan porque dicen que solamente las personas naturales pueden ser las inventoras, y eso está colocado específicamente en sus leyes, como lo está en el caso venezolano. Entonces el consenso es prácticamente internacional. Hay una excepción, que es Sudáfrica, que ya aceptó una acreditación de autor a un trabajo hecho con inteligencia artificial, pero es la excepción más que todo que confunde la regla. Es decir, la situación actual es que solo las personas naturales pueden ser titulares de derecho de autor. Entonces esto abre el abierto, ¿no? Abre un debate posiblemente abierto, ¿no? ¿Pudiera haber excepciones o no? Entonces Venezuela aquí tiene que decidir qué va a hacer. ¿Va a seguir con el enfoque tradicional? Solamente podemos patentar inventos creados por el ingenio humano, o podemos innovar basado en la gran tradición que tenemos de propiedad intelectual, porque hay autores de mucha escuela en el país, en la Universidad Central, como Asío Uzcategui y Eleazar Salazar, tienen una suma de propiedad intelectual y amplios estudios publicados que han contribuido a construir una doctrina de propiedad intelectual. Entonces podemos basarnos en esos antecedentes para tratar de ir evaluando cómo implementar ciertos cambios en el régimen de propiedad intelectual que permitan proteger a los autores que han utilizado la IA como una herramienta creativa. Ok, hablamos de la LOPI, la ley de propiedad industrial, 1955, no menciona IA, ¿no? La ley de derecho de autor establece que solamente una persona natural o jurídica pudiera ser titular de derechos. Ah, qué interesante, ¿no? Aparece la palabra jurídica, ¿no? Si tú le preguntas en la antigua Roma, ¿no? Cuando solo había el derecho romano y te planteabas la posibilidad de una personalidad jurídica, eso era simplemente risible, ¿no? Las personas son las personas naturales, ¿ok? Pero luego, muchos siglos después, se llegó a concebir la abstracción de lo que era otro tipo de persona, la persona jurídica, ¿no? Cada posiblemente por los capitalistas judíos, realmente, ¿no? Fueron los que inventaron la noción de la propiedad de la persona jurídica para apartar un poco las responsabilidades personales de los procesos que se mediaban, ¿no? Entonces, pregunto, ¿será que estamos en los albores, tal vez, de un nuevo tipo de personalidad, que se llama personalidad artificial? Por supuesto, todavía estamos muy en pañales, pero yo no dudo que muy rápidamente el avance sea tan exponencialmente espectacular que la noción de una persona artificial pueda ser ya manejada, y entonces todo tenga que volver a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos plantear que hay un vacío crítico, ¿no? ¿Quién responde si una IA infringe derechos de terceros? Vamos a suponer que tenemos una IA y nos la ponemos a entrenar para que analice las obras de determinado artista. La entreno con miles de cuadros y miles de obras de un determinado artista, y luego entonces la pongo a generar cuadros como si fueran de ese artista. Entonces, y esas obras estaban protegidas, probablemente, ¿no? Pero ella los utilizó igual para su entrenamiento y me genera entonces obras con estilo similar. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna infracción? Si hay alguna infracción, ¿quién es el infractor? ¿El usuario que escribió el prompt? ¿El codificador, la persona que programó o el propietario de la inteligencia artificial que accedió a esas obras? Hay muchísimo que restringir, que analizar, que definir como escenarios donde se van a establecer conflictos, donde va a haber problemas, donde va a haber demandas y situaciones contenciosas que van a implicar problemas legales. En cuanto al SAPI, dijimos, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Hoy el SAPI, cuando quieres ir a registrar una nueva obra, el SAPI no pregunta si la obra fue creada por inteligencia artificial. Él presupone que usted la hizo como producto de su esfuerzo humano individual, ¿no? Entonces, hay desafíos técnicos. ¿Cómo detectar en el SAPI que la obra fue efectuada por inteligencia artificial? Si es la voluntad del SAPI, ¿no? Bueno, ¿necesitas qué? Necesitas herramientas técnicas, por ejemplo, el software de análisis forense, ¿ok? Que es complejo y que no necesariamente da resultados concluyentes en algo tan fino y tan
tan delicado, ¿no? Y necesitas también personal altamente capacitado en novedosas tecnologías, ¿no? Manejo de metadatos, creación asistida por algoritmos, inteligencia artificial aplicada, etc. Entonces, en el staff del SAPI se debe crear una nueva área muy tecnocrática para el análisis de pertinencia o no de la creación con inteligencia artificial. Y eso implica entonces que el SAPI tiene que moverse, tiene que cambiar con respecto de lo que actualmente es, ¿no? Entonces, no se trata de crear una nueva constitución, ¿no? Para el país. Tampoco se trata de necesariamente de modificar inmediatamente las leyes, la ley de propiedad industrial y la ley de derecho de autor. Se trata tal vez de hacer ciertos cambios en el SAPI que permitan introducir la posibilidad de que hay obras susceptibles de ser protegidas que estén hechas con inteligencia artificial, y entonces cómo hacerlo en una forma gradual y progresiva sin que haya que cambiarlo todo. Y para ello, bueno, yo realizo 3 propuestas que corresponden a las 2 láminas siguientes. Las llamé la 1, la 2 y la 3, de menor complejidad a mayor complejidad. La propuesta número 1 es la de crear en el SAPI una categoría nueva a la hora de hacer el registro, que es la categoría obra asistida por inteligencia artificial. Es decir, yo presento una obra si utilicé inteligencia artificial. Ah, bueno, esa es una categoría nueva. Por ejemplo, ya hay precedentes de ello en el SAPI. Cuando usted, por ejemplo, va a hacer la traducción de una obra o la adaptación de una obra, el SAPI en el nuevo producto te da derecho a protección. No será tan grande la protección como la de las originales, pero te da derecho a tener, te da opción a tener derechos reservados. Entonces, eso es lo que estoy proponiendo, una nueva categoría en la cual esta obra tiene la etiqueta o pertenece a la categoría B, que está asistida por inteligencia artificial. A lo mejor ya esa obra no va a ser protegida por 60 años, sino que va a tener una protección condicionada, menor, de 20 años, 25 años, o va a estar sujeta a revisiones periódicas cada 5 años, lo que establezca el SAPI a tal efecto. ¿Okay? Pero ya le permite hacer eso, empezar a hacer estadística, ¿no? Y ver cuántas obras están declarando el uso de inteligencia artificial para prepararse a las futuras modificaciones legislativas que hagan falta. Ok, entonces, por supuesto, estaría entonces la persona que registra en la obligación de declarar que usó la inteligencia artificial. Esto nos lleva a la propuesta número 2, que es ahora un poco más ampliada, ¿no? Que es exigir una divulgación obligatoria. ¿A qué me refiero a eso? Una declaración jurada. No solamente es que usted utilizó la inteligencia artificial, sino que me va a decir en qué porcentaje la utilizó. Y ahí tenemos un problema. Porque si hablamos de un esfuerzo de co-creación, entonces ¿cómo mido cuánto suministré yo y cuánto suministró la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es un 50-50? ¿Es un 70-30? ¿Y cómo lo mido? ¿Con qué métrica, no? Ah, bueno, eso es un problema que incluso atañe a las matemáticas, ¿ok? Y a la sociología humana, para permitir que estemos todos de acuerdo de cuando hay una nueva creación, cómo se mide el componente de creación humana y el componente de creación por parte de la inteligencia artificial. Entonces, en esa solicitud de registro, la persona que presenta daría toda la información, con qué inteligencia actuó, cuáles son los aspectos relevantes que hizo la persona y cuáles realizó. Se quita completamente la careta, se desnuda desde el punto de vista creativo, siendo sincero en lo que hizo él y lo que hizo la inteligencia artificial, entendiendo que posiblemente nada sustituya, al menos por ahora, ese esfuerzo crítico, creador, y donde el hombre es tan afortunado, que es para detectar errores, omisiones y mejorar, ¿no? Por supuesto, para evitar las alucinaciones que llamamos de la inteligencia artificial, que cuando no la tienes bien controlada, te empieza a inventar cualquier cantidad de cosas completamente sin sentido, ¿no? Aunque yo creo que eso va a disminuir, y va a disminuir muy rápidamente, y va a ser tan buena como nosotros, y por supuesto 1000 veces mejor por las consideraciones de acceso a cualquier cantidad de base de datos, instantaneidad, etc. Ok. Y la tercera propuesta es actualizar el reglamento del SAPI con un criterio de intervención humana significativa.
Vale decir, el SAPI tiene que tomar la decisión de cuándo una obra tiene suficiente componente creado por el ser humano para que esa obra tenga derecho de protección. Ah, bueno, es un umbral. De aquí para abajo no te protejo porque eso está creado por una máquina. De aquí hacia arriba sí te protejo. ¿En qué términos? Vamos a ver según la nueva categoría que estamos desarrollando. Entonces, hacer ese umbral creo yo que es un desafío, pero si aplicamos las técnicas anteriores y empezamos a hacer estadísticas, podemos definirlo con la ayuda de los matemáticos, con la ayuda de los ingenieros y con la ayuda de los sociólogos. Podemos definir un umbral en el cual tengo derecho a protegerte o olvídate que no te voy a proteger porque no lo suficientemente creador desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, bueno, y si ese umbral no se alcanza, bueno, la obra queda sin protección y posiblemente, ¿con qué? Con derecho público sobre él, ¿no? Entonces, hay un autor internacional que se llama Abbott, que ha analizado esto de la inteligencia artificial dentro de la propiedad intelectual. Y él dice que cuando una obra fue hecha con la coparticipación de inteligencia artificial y se va a registrar, hay que mencionarlo, hay que decir, para que esa obra quede categorizada adecuadamente, porque de no hacerlo y permitir que la obra se registre a título personal, entonces los autores legítimos, que ya sea que no utilizaron inteligencia artificial o que la usaron simplemente como una herramienta, quedan automáticamente en desventaja. Y eso lo dice Abbott, ¿okay? Que es pionero en esto de la inteligencia artificial aplicada a la propiedad intelectual. Entonces, esas son las tres propuestas. Repasemos. Obra asistida por inteligencia artificial, la más simple. La segunda era la obligación de una declaración jurada con todos los detalles de cómo utilizó usted la inteligencia artificial. Y la tercera y más complicada, un reglamento en el SAPI que defina el umbral de intervención humana significativa, con lo que yo conllevo. Ok, que básicamente las ideas ya para cerrar en esta corta presentación es, concluyamos, ¿no? La IA crea ya contenidos. Con o sin ley, todas las personas están creando nuevos contenidos, nuevos prototipos, nuevos códigos, nuevos algoritmos con la ayuda de la inteligencia artificial. No podemos esperar, ¿ok?, a un cambio legislativo. El SAPI tiene que hacer modificaciones pertinentes para proteger en forma justa. Segunda, Venezuela tiene un vacío normativo urgente, las leyes son demasiado antiguas y no se observan ningún cambio de ordenanzas o reglamentaciones a nivel del SAPI que permitan empezar a considerar el impacto de la inteligencia artificial. El SAPI no está totalmente preparado, no tiene el marco normativo y no tiene el personal completamente capacitado en estos análisis forenses de metadatos y de creación asistida por algoritmos. Sin embargo, lo que planteo es que es posible actualizar el marco sin tener que reinventarlo todo. Con nuestras tres propuestas: obras asistidas por inteligencia artificial, divulgación obligatoria, declaración jurada y la noción, entre comillas, de lo que es la intervención humana significativa. Y bueno, en este caso, quiero terminar con una frase de la escritora Ayn Rand en el libro La virtud del egoísmo, de 1967, que dice que la propiedad intelectual es la piedra angular de la libertad individual. Es decir, la propiedad intelectual no es un lujo. La propiedad intelectual es una herramienta que permite proteger el esfuerzo creador, en este caso, de los venezolanos. Vale decir, su tiempo, su dinero, su desarrollo, su creatividad. Al producir algo pertinente y útil para la sociedad, entonces tenemos que protegerlo, porque esa protección es lo que estimula que otras personas se dediquen a ello, otorgándole los derechos de reproducción que correspondan durante una ventana de tiempo razonable para que pueda obtener algún retorno de la inversión realizada. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos.